¿Sabías que el antecedente de la bomba fue la pólvora? ¿Sabías que el antecedente del viaje a la luna fue Julio Verne? ¿Sabías que el antecedente de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones? Y ahora una pregunta directa para ti. ¿Sabes cuál es la formalidad por la cual el Poder Judicial se integró al poder público? ¿Qué tal? Antonio Yáñez Gallegos. Y hoy te voy a compartir una síntesis de la manera en que el poder público adopta al poder judicial. También te voy a compartir tres casos interesantes de cómo el poder judicial, a través de la Suprema Corte, resuelve estos utilizando los medios de control constitucional. Quiero que sepas que esta iniciativa temática tiene el propósito de despertar el interés en cada uno de ustedes por conocer las instituciones públicas, porque a la medida que conozcamos de estas, podemos determinar el alcance de sus funciones y si éstas se realizan correctamente, porque tienen el propósito de beneficiar a la sociedad. Y de esta manera, solamente de esta manera, podemos convertirnos en ciudadanos exigentes. La historia de la humanidad precisa que primero la costumbre y después la ley son sinónimas de orden, de respeto, de convivencia y de justicia. Ahora, si nos vamos a la filosofía política, tenemos al inglés John Locke y al francés Charles de Secudan, barón de Montesquieu. Ambos vivieron a finales del siglo XVII y parte del siglo XVIII. Ambos coincidieron en una visión importante que materializaron cada uno en sus obras escritas, herencia en la actualidad. El primero con el Leviatán y el segundo con el espíritu de las leyes. En ambas obras se propone la necesidad de dividir o separar el poder público, crear contrapesos y evitar una gran cantidad de abusos derivados de la concentración de funciones en la administración pública. Y es Charles de Secudan, barón de Montesquieu, que en su obra El espíritu de las leyes establece una máxima que les quiero compartir. Él dice que es de experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se incline a abusar de él y lo haga hasta que encuentra algún límite. De esta manera, el principio de la división de poderes consiste en detener al poder con el poder. Y de aquí resulta que en 1787 los Estados Unidos de América redactan su constitución en base a estos principios de división de poderes. Igualmente, en 1789, Francia, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, especialmente en su artículo 16, que precisa una sociedad donde los derechos no se aseguren y no se establezca la separación de poderes, no tiene constitución. Y atención, es desde aquí y desde ese entonces en que la mayoría de las constituciones de los países de Europa, de América y de los otros continentes incorporan la división de poderes. Ahora bien, en nuestro México actual, la división de poderes se encuentra en el artículo 49. Y la misma Constitución le da vida al Poder Judicial en el artículo 94. Y quiero decirles que en el sistema judicial existen dos poderes judiciales: el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Estado. Claro que nos enfocaremos al primero porque el segundo es motivo de otro video. Y de aquí surge la pregunta: ¿qué es el Poder Judicial? En una respuesta muy sencilla, es el órgano de gobierno que se encarga de resolver conflictos
entre personas y los órganos de poder público. Es decir, cuando un particular tiene un conflicto que tiene relación con la federación. Y también conflictos entre las instituciones de gobierno. También protege los derechos humanos establecidos en la Constitución y los derechos políticos electorales. Bien, ya que tenemos una idea de lo que es el Poder Judicial, ahora podemos también preguntarnos, ¿y cómo funciona? ¿Cómo lo vemos a nuestro alrededor? ¿Quiénes lo integran? En un pequeño resumen de 5 puntos, quiero proponerte lo siguiente. En el primero de ellos, el Poder Judicial Federal administra la justicia territorialmente en distritos y en circuitos. Número 2, el Poder Judicial administra justicia a través de sus tribunales, como son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal Unitario, el Tribunal Colegiado, juzgados federales, un jurado popular de ciudadanos y también tiene un órgano rector en la administración del Poder Judicial que se llama Consejo de la Judicatura Federal. Número 3. El Poder Judicial administra justicia de manera especial a través de 5 medios de control constitucional: el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y el juicio de revisión constitucional electoral. Número 4. El Poder Judicial genera interpretaciones de los casos resueltos que se traducen en tesis aisladas y jurisprudencia. Quinto, el Poder Judicial fomenta la lectura jurídica a través de la Casa de la Cultura Jurídica que se encuentra en la mayor parte del territorio nacional. Pues bien, hasta aquí podemos decir que tenemos antecedentes históricos de la filosofía política, de cómo el principio de la división de poderes se establece en la Constitución americana y en la francesa para luego extenderse a todos los países. También podemos indicar dónde se encuentra la división de poderes en nuestra Constitución y en qué artículo se encuentra el Poder Judicial, qué es el Poder Judicial, cómo funciona el Poder Judicial y qué otras funciones podemos encontrar. El siguiente punto es que el Poder Judicial Federal tiene como representante al presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente es un ministro y forma parte de los 11 que forman el Pleno. Y el Pleno opera en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias, resolviendo los casos de acuerdo a los medios de control constitucional, que son 5. Así resuelve amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias y los restantes. Pues bien, hemos llegado a la parte donde te voy a proponer 3 casos en los que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, los resuelve. Y en cada caso te proporciono el número de expediente para que en momento de curiosidad puedas investigar más sobre el tema. Te dejaré inclusive 2 archivos que puedes ampliar tu conocimiento en cada uno de ellos y que te lo indicaré en su momento oportuno. Bien, pasemos al primer caso que resuelve la Suprema Corte. Esta es una acción de inconstitucionalidad. La promueven partidos políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El antecedente es que este gobernador, Jaime Bonilla, de Baja California, contendió para las elecciones a gobernador y ganó, pero sabía que iba por un periodo de 2 años. Y sin antes hacer la toma de protesta, sin antes el otro gobernador saliente dejara su cargo, el Congreso de Baja California operó una ampliación al término del mandato constitucional para gobernador. Originalmente eran 2 años, del 2019 al 2021. Pues hizo una reforma en un transitorio donde se prolonga del 2019 al 2024, es decir, de 2 años se iba a pasar a 5 años. Y es aquí donde los partidos políticos se pusieron colorados y defendieron la seguridad jurídica, la legalidad, el constitucionalismo y claro, a través de la acción correspondiente, la Suprema Corte de Justicia les resolvió favorablemente. Es decir, el gobernador Jaime Bonilla se quedó con los años, con los 2 años que ya tenía conocimiento. El segundo caso que te voy a presentar es de una controversia constitucional. Fue promovida por el municipio de Jalcomulco contra el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. La razón fue que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz estaba siendo omiso en participar con fondos federales a este municipio. Cuando se da cuenta, el municipio de Jalcomulco promueve la controversia constitucional ante estas omisiones y argumenta que ante la omisión para obtener los recursos por parte del Ejecutivo del Estado, los habitantes del municipio de Jalcomulco no podían lograr un desarrollo sustentable y evidentemente mantener su calidad de vida. Claro, al final la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor del municipio de Jalcomulco. Caso número 3. Este es un amparo que promueve un poeta del estado de Campeche. Por este poema le fue asignado el sobrenombre de poeta maldito. Yo no te puedo leer la poesía. Tú sí puedes hacerlo. Por eso la escribí. Hay que tener amplio criterio. Bueno, pues resulta que cuando la escribe y la publica en el estado de Campeche, inmediatamente enciende la cólera de periodistas, de poetas, y algún atrevido, haciendo valer la ley, dijo, merece denunciarlo porque está perjudicando al país, está ultrajando los símbolos patrios. Esto pegó en la persona del poeta y claro, la denuncia estuvo a punto de privarlo de la libertad y se amparó. Sus abogados recurrieron a las instancias diversas hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia y el argumento de los abogados del poeta pues era la libertad de expresión que se contiene en la Constitución. Y bueno, no fue suficiente porque la parte contraria argumentaba que el artículo 191 del Código Penal Federal establece claramente la sanción de privación de libertad y económica para aquel que ultraje los símbolos patrios. Me hago hacia mi izquierda para que ustedes puedan leer el contenido de ese artículo, que es muy claro. Esto significa que el poeta incurrió en este delito y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia no lo favoreció con la protección de la justicia federal. Se le negó el amparo. Pues bien, con estos 3 ejemplos
en los que se usaron medios de control constitucional, la Suprema Corte los resuelve y vemos que la Suprema Corte, el Poder Judicial, trabajan tras el telón, en silencio, más allá de los casos que podemos escuchar o ver todos los días. A manera de conclusión, quiero decir lo siguiente: las instituciones de gobierno, las instituciones públicas no nacen espontáneamente, son resultado de luchas sociales, de una visión del bien común y de tendencias internacionales. Así, el Leviatán, el espíritu de las leyes, obras de filósofos políticos, visualizaron la división de poderes para organizar mejor a una nación. Ahora, ya sabes que en la Constitución de nuestro país se encuentra la división de poderes y que el Poder Judicial también. Y si quieres conocer más del Poder Judicial, junto con el caso del poeta maldito, voy a posicionar los archivos electrónicos para que los puedas descargar en mi página de Facebook. Pues bien, a manera de reflexión quiero decir lo siguiente: todas las instituciones educativas deberían fomentar la identidad nacional en los futuros ciudadanos, en los futuros profesionistas, haciendo visitas a las instituciones públicas, porque si el inglés John Locke y el francés Charles de Secodan, barón de Montesquieu, tuvieron la visión de proponer la división de poderes y hacerla realidad hace 300 años, y hoy, créanlo, y hoy quizá ustedes no conozcan alguno de estos tres poderes y quizá todavía más allá se encuentren en tu ciudad y tú ni siquiera los has visitado. Mucha salud y hasta la próxima.